El reciente informe mundial de la organización Human Rights Watch aborda la situación de derechos humanos en 100 países de América Latina y el Caribe. En referencia a Ecuador, destaca varias aristas relacionadas a la inseguridad, derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, así como el excesivo abuso de la fuerza pública durante las manifestaciones de junio último. Veamos lo que dice. Aquí está una parte del informe: uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad. En Quito y Guayaquil, la policía respondió con incidentes de uso excesivo de la fuerza frente a las manifestaciones pacíficas, por ejemplo, en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los incidentes incluyeron el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de gas pimienta. En cuanto a las manifestaciones de junio, que comenzaron el 13, dice la información, la policía respondió con un uso excesivo de la fuerza en varias oportunidades, disparando cartuchos de gas lacrimógeno de manera directa a los manifestantes o cerca de áreas que albergaban a niños y personas heridas. Por supuesto, dice, las protestas comenzaron pacíficamente, pero se tornaron violentas. Y en la parte inferior hay que destacar: el 22 de agosto entró en vigor una ley que prohíbe a las fuerzas de seguridad el uso excesivo, arbitrario o ilegítimo de la fuerza, y que establece que el uso de la fuerza debe observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas. La ley solamente permite el uso de armas letales cuando exista la amenaza de lesiones graves o muerte, que es lo que no quería que se aprobara el señor Guillermo Lasso Mendoza. Pero bueno, un informe que además es escueto, no tiene nombres de las víctimas, de lo que veo aquí. Y por otro lado, este informe da cuenta de lo que fue el mayor escándalo de Ecuador, y además una cosa que dio la vuelta al mundo: las condiciones de los centros de detención y las masacres. Veamos solamente la parte introductoria, porque esta parte es un poquito más larga, y dice: las deficientes condiciones penitenciarias, incluyendo el hacinamiento, han contribuido a que se produzcan una serie de masacres relacionadas con las pandillas. Entre febrero del 2021 y octubre del 2022, 9 masacres dejaron un saldo de aproximadamente 400 detenidos muertos y decenas de heridos. Son en realidad 420, si no me equivoco. Human Rights Watch documentó medidas insuficientes para detener las masacres, incluyendo una demora de 8 horas hasta el ingreso de la policía a una prisión de Guayaquil durante una masacre ocurrida el 12 de noviembre del 2021. Esto es lo que se destaca en el informe de Human Rights Watch sobre el Ecuador, y de lo cual obviamente el gobierno ni la prensa o mafia mediática que lo acompaña dirá una sola línea, ni tampoco le cuestionará al presidente en su, obviamente, política que supuestamente defiende los derechos humanos, cuando es todo lo contrario. Y aquí en el Ecuador también, en la provincia de Cotopaxi, el presidente de la CONAIE, la principal organización de indígenas del país, el señor Leonidas Issa, responsabilizó al gobierno de Lasso por el incumplimiento de los acuerdos relacionados en el ámbito minero. Veamos una parte de sus locuciones y resoluciones. Responsabilizar al gobierno de Guillermo Lasso del incumplimiento de la ruptura de los acuerdos de la mesa del extractivismo firmados en el acta de paz con la CONAIE, FEIN y FENOCIN en el contexto del paro nacional de junio 2022, que irresponsablemente vulneró compromisos públicos. Denunciar que el gobierno ha decidido unilateralmente levantar de la mesa de negociación del tema extractivo minero petrolero convocado para el 8 de diciembre del 2022. Responsabilizar al Estado ecuatoriano, Ministerio de Gobierno, Policía del Ecuador, Fuerzas Armadas, de cualquier hecho que vulnere nuestros derechos, en especial aquellos que sean resultado del uso de la violencia y la persecución, como resultado de la declaración del Gobierno Nacional de militarizar y declarar zonas de seguridad 11 proyectos mineros. Y el primer ministro de Haití, el señor Ariel Henry,